bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las fuentes de alimentación y en particular de las fuentes de alimentación lineales. Antes de meternos en materia con las fuentes de alimentación lineales o conmutadas, vamos a decir qué es una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es un dispositivo que nos va a entregar una corriente continua estable de un valor determinado, a una corriente la que nosotros demandemos. Es similar a una batería. Por ejemplo, esto es una batería, nos da una corriente continua, en este caso de 12 voltios, y nos dice que tiene una carga de 3,3 amperios a la hora. Bien, pues el dispositivo que vamos a estudiar sería similar a esto, nos daría voltios de manera infinita, ¿vale? Bueno, siempre que paguemos la factura de la luz, claro, o sea, porque las fuentes de alimentación van a estar enganchadas o conectadas al enchufe o a la señal eléctrica que nos llega a casa, nos llega a un laboratorio o nos llega donde sea, o incluso en un tren, pues a la fuente de energía del tren. Normalmente estas tensiones son altas y lo que queremos es una tensión incontinua y pequeña. ¿Por qué? Porque la mayoría de los circuitos electrónicos normalmente funcionan con corriente continua, desde un router, una televisión, un teléfono móvil, todo funciona con corriente continua, los microprocesadores, la lógica digital, todo funciona con corriente continua y al suministro nos llega en corriente alterna. Entonces vamos a ver qué pasos hacen falta para conseguir esta transformación de corriente alterna a corriente continua. En primer lugar vamos a hablar de las fuentes de alimentaciones lineales, ¿vale? Las fuentes de alimentación lineales se distinguen de las fuentes de alimentación conmutadas, primero porque son más sencillas de realizar, no es que sean mejores porque el rendimiento no es muy bueno, son muy voluminosas si le pedimos demasiada corriente, pero para muchas aplicaciones se sigue usando. Las fuentes conmutadas, como ya podéis sospechar, usan la conmutación de circuitos para hacer lo mismo, pero de manera mucho más eficiente. Ya las estudiaremos, vamos a ver que se complican un pelín más, pero son más eficientes y más baratas. Y a día de hoy yo diría que cualquier aparato electrodoméstico o cualquier circuito que vaya conectado en un tren tiene este tipo de fuentes conmutadas. Pero para entender las conmutadas vamos a entender primero las lineales. Y además, como tenéis dos prácticas de soldadura, que se trata de fuentes de alimentación, que tenéis que caracterizar y entender, pues este vídeo os va a ayudar. Bien, en pantalla estoy mostrando las 4 etapas básicas de este tipo de fuentes de alimentación. En primer lugar sería el transformador. El transformador, que ya lo conocéis, se va a encargar de transformar la corriente alta, los 230 voltios, a pues un valor más adecuado a lo que queremos luego al final. Por ejemplo, 6 voltios, 12 voltios, esto seguiría siendo alterno. Después pasaríamos a la rectificación, es decir, a convertir la señal que sigue siendo, aquí la veis, senoidal, a una señal donde el semiciclo negativo ha desaparecido. Después pasaríamos a la filtración, que la filtración lo que hace es que en vez de que caiga la señal, que se mantenga a un cierto nivel. Pasaríamos a esta señal. Y de esta señal, mediante el regulador, que es este, que es el que nos va a mantener ese voltaje de manera continua, pasaríamos a una corriente mucho más estable. Bien, vamos a ir con la primera etapa, que es el transformador, que no tiene más que esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a enseñar un poco. Aquí tengo un transformador, aquí lo veis ya, es este, ahí está. Es un transformador muy pequeñito, va a transformar 220 voltios en unos 7 voltios eficaces. Vamos a ver qué señal tengo a la salida. Vamos a verla. Ahí ya tenemos, pues una señal senoidal, pero más pequeña. Fijaros que marca 7,2 voltios de valor eficaz. Voy a enseñar esto para que lo veamos así un poco mejor. Ahí, vale. Fijaros, 7,40 voltios aquí de eficaces, 11 de pico, 21 de pico a pico, 50 Hz, la frecuencia no varía en un transformador. Bien. Vale, pues el transformador, sabéis, se puede definir como una máquina que transforma la energía de una manera a la energía de otra manera, pero la potencia la va a mantener. Esta es la gracia del transformador, o por lo menos son los transformadores ideales, ¿vale? Porque hay una corriente de dispersión, una corriente de magnetización, que bueno, no toda la potencia de entrada la vamos a tener a la salida, con lo cual, si tengo menos tensión, a la salida voy a tener más corriente, ¿vale? O sea, la corriente que va a circular por el primario va a ser menor que por la del secundario, por aquello de que la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida, ¿vale?
Vamos a la rectificación. Si os acordáis, la rectificación venía con el símbolo de un diodo. Un diodito que tengo aquí. Esto es el rectificador más sencillo y más básico que nos vamos a encontrar. De hecho, es tan básico que no se usa. Vamos a interconectarlo para que veamos la forma de onda. Ya os digo, no se usa porque pierdes energía en la transformación. ¿Vale? Voy a intentar que no nos dé un calambre. Vale, perfecto. Es un rectificador en media onda. Acordaros en el dibujo que los senos estaban todos arriba. Aquí el negativo ha desaparecido. Vale, esto se llama rectificador en media onda. El rectificador, pues no se suele usar porque estamos perdiendo energía. Le vamos a poner el filtrado para que veáis un poco todo el proceso. El positivo lo conecto a la salida del diodo, el negativo al otro lado del transformador y le conecto un condensador de 2200 microfaradios, ¿vale? Cuidado con la polaridad porque ahora ya hay polaridad, positivo y negativo. Y fijaros que la corriente, o sea, la tensión, ha pasado a ser una tensión continua. ¿De cuántos voltios? De 10,4. ¿Y por qué 10,4? Porque es la de pico menos la que se queda el diodo. Si os acordáis, antes teníamos de pico como unos 11,2, el diodo se quedará unos 0,7, 0,8, 10,4. Con lo cual, si tenéis que hacer una fuente de alimentación, recordad, la tensión de pico es la que nos va a salir a la salida. Como mucho, porque luego si metemos el regulador la vamos a bajar, pero bueno, como mucho saldría eso, ¿de acuerdo? O sea, no compréis, que una de 12 compre un transformador de 6 voltios, aquí no nos daría 12 nunca, continuos, imposible, ¿vale? Bien, habéis visto esto, vale, vamos a conectar una carga para que veáis el efecto rizado. Voy a conectar una resistencia en paralelo de 330 ohmios, con lo cual, como va a circular pues una corriente ya un poco más grandecita, pues vamos a ver el efecto del rizado. Fijaros que aparece un pequeño rizado, ¿vale? No sé si lo puedo... Ahí aparece un pequeño rizado que si le pongo el acoplamiento a C y lo hago más grande, lo puedo medir. Fijaros que este rizado más aproximadamente, estamos en 500, vamos a medirlo, pues estaríamos de pico en unos 7,6 voltios de rizado, ¿vale? 0,7, 160 milivoltios. Esta fuente es un desastre, ¿vale? Bien. Volvemos al acoplamiento en continuo, ¿vale? Y subimos esto ahí. Ahí está nuestra señal, vale, perfecto. Voy a desconectar todo esto porque lo que os voy a enseñar ahora es el puente de diodos, es decir, un dispositivo que no es más que 4 diodos conectados de cierta manera, que lo que hacen es el rectificador en onda completa, que es el que se suele usar en este tipo de fuentes, porque ya si la fuente tiene bajo rendimiento y encima le pongo, o sea, me cargo un semiciclo, pues tal. Bien, os lo voy a enseñar aquí, un momentito. Aquí está. Ese es el puente de diodos, ¿de acuerdo? Lo vamos a limpiar. Este es un puente de diodos que, fijaros, lo venden en una pastilla. La pastilla la tengo aquí. Esta es una pastillita de 4 pines y ya vienen montados. Los terminales son por aquí arriba el de corriente alterna, y luego ya me da un positivo y el negativo, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues imaginaros que estamos en el semiciclo positivo, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí el semiciclo, un poco mal dibujado, pero bueno. Entonces, si entra por aquí, por este diodo no puede ir, iría por este, saldría por aquí el positivo. Y aquí estaría el negativo, con lo cual por aquí no puede ir, iría por aquí, y aquí estaría el negativo. Fijaros, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Vamos ahora a imaginar que el semiciclo que entra es el que va por debajo. Pues entraría por aquí, iría por este camino, por aquí no, iría por este, y este sería el negativo, y el que está aquí sería positivo, con lo cual ahora sí que saldría por aquí. Fijaros que por los mismos terminales está saliendo el positivo y el negativo, con lo cual tengo los dos semiciclos. Vale. Volvemos al osciloscopio, os pongo la cámara porque tengo aquí el montaje. El montaje de los 4 diodos lo he hecho aquí.
Estos son 4 diodos conectados de esa manera y lo vamos a conectar al transformador. Deciros que el transformador nos proporciona también aislamiento, Acordaos, esto es muy importante, porque así no estamos tocando ni fase ni neutro, Eso es una cosa muy importante. Vale, ahí lo tenemos. Rectificador en onda completa, ¿vale? Máximo 9,80 voltios. Ahora ha bajado un poquito, porque cada vez hay dos diodos en conducción, el que va por positivo y el que va por negativo, con lo cual tendrá que quitar 0,8 o 0,7, 0,7 y 0,7 de 1,4, a los 11 y pico nos da 9,80. Eso hay que tener también cuidado. Vale, pues ahí lo tenemos, esta señal. El filtrado, pues le pongo un condensador. Le voy a poner este condensador que le tengo aquí, ¿veis? Muy pequeñito, creo que es de 10 microfaradios, para que veáis el efecto. Fijaros que la descarga ya no llega a 0, ya llega un poquito más, pero vamos a poner el mismo condensador de antes y ahí tenemos la continua, ¿vale? Ahí estaría la corriente continua. Vamos a volver a medir el rizado, porque aunque no lo vemos lo hay. Fijaros, para medir rizado, acordaros, acoplamiento AC en el osciloscopio, ¿vale? Que luego me lo vais a preguntar, esto hay que medirlo. AC, ¿para quién? Quito la continua, solo me quedo con alterna y así ya puedo hacer un poco más de zoom, lo puedo poner más alto y aquí lo tenemos, ¿vale? Bajo el sincronismo vertical, que debe estar muy arriba, ahí está, ¿vale? Y para medirlo, pues fijaros, estamos en 100 milivoltios, puedo poner los cursores, voltaje, de acuerdo, no, esto es la señal, este es el S, pues más o menos tendríamos ahí. No os he dicho una cosa que es importante, ahora os la digo, y tendríamos aquí 116 milivoltios, ¿vale? Normalmente el rizado sería la tensión de rizado, pero se da en porcentaje. Sería 0,116 dividido 10,2 voltios, que es lo que es continuo, lo multiplico por 100, ahora lo divido por 100, me da, sería un rizado del 1,13%. Este dato me lo tenéis que calcular en la práctica, con lo cual lo diré más tarde en clase, pero para que ya os vaya sonando, ¿vale? Quitamos el acoplamiento porque os voy a enseñar otra cosa. A ver si quiere. Vale. Volvemos a la escala normal. Fijaos que para el caso tenemos continuo, o sea, la raya la tenemos ahí, ¿vale? Cursores fuera, ¿vale? Y tal. Voy a quitar un momento los condensadores para que veamos una cosa que os quería enseñar. Fijaros la frecuencia. Ha pasado a 100 hercios, ¿vale? Cuando ya es doble onda, son ya o sea, se multiplica la frecuencia porque se repite ahora la onda. O sea, ahora ya, ¿vale? Tenemos las dos mitades del seno arriba, con lo cual ahora ya el tiempo es menor, son 10 milisegundos y la frecuencia sube a 100 Hz, ¿vale? Esto es importante porque el rizado va a tener esa frecuencia, ¿vale? Lo pregunto también en la práctica, es un detalle que tengáis en cuenta, lo de los hercios, ¿vale? Y vemos aquí, vale, nos falta el regulador, ¿vale? Aquí tengo un regulador, no es los tóganos violetos, un 7805, la serie 78 es muy conocida, tiene 7805, 7806, 09, 12, 24, 15, creo que 18 también. Esto lo que hace es regular a ese nivel, ¿vale? 7805 regula a 5 voltios, el 38012 a 12 voltios. Nosotros no vamos a montar, bueno, sí creo que en el segundo hay un 7824, lo veremos, ¿vale? Tiene este aspecto, son tres patillas, entrada, la masa y la salida, y me da totalmente regulada esa tensión, ¿vale? Entonces lo voy a conectar, fijaros que lo tengo aquí, entonces lo voy a conectar aquí y lo voy a alimentar con los 10 voltios esos y ahí tendríamos los 5 voltios, ¿vale? 560, ¿vale? Pues ahí tenemos las 4 etapas de la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Sencillo.
Vosotros en la práctica lo que vais a montar es en la primera, es un regulador ajustable, es el LM317, que es de esta gama, lo que pasa que con un pequeño potenciómetro ajusto el nivel de salida, ¿vale? Y en la segunda práctica, que es una fuente ya regulada de un poquito más de envergadura, se usa un transistor para regular, o sea, es un poquito más manual, pero regula corriente y tensión. Y yo creo que con esto hemos dado un poco repaso a lo que son las fuentes lineales, ¿de acuerdo? Hemos visto todos los tipos de onda, hemos repasado los 4 principales bloques, que es los que me tenéis que identificar en la práctica, y yo creo que hemos hablado de todo un poco, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí las fuentes de alimentación lineales. Vamos a trabajarlas, vais a ver cómo funcionan, las vais a probar y espero que las entendáis bastante bien, porque si las entendéis va a ser bastante sencillo que comprendamos las conmutadas. Bueno, pues gracias por atender este vídeo, os encomiendo al siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en algún comentario que os dejaré por ahí, o me lo decís cuando nos veamos, o si queréis que incida en algún detalle que se me haya pasado, también lo podemos ver. De todas maneras, en cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.